La carcajada de Madison Torres cortó el aire como un latigazo, lo bastante fuerte para que media explanada del Instituto Lincoln girara la cabeza. Zoe apretó la mandíbula y siguió caminando. La luz de la mañana dibujaba sombras alargadas sobre el asfalto del aparcamiento, pero ni eso podía esconder las miradas que la atravesaban. El murmullo se propagaba como fuego seco. Un teléfono se levantaba, otro más, y en segundos su imagen ya estaba rodando por las redes. Las frases eran cuchillos. La soldadita ha perdido el calendario. Crisis de identidad. El eco de las botas de los jugadores de fútbol resonó a su derecha. Jake Morrison, quarterback y ego inflado, se puso a marchar detrás de ella como un sargento de opereta. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Sus amigos saludaban como reclutas de comedia. La risa se le clavaba en la piel, pero Zoe mantenía la espalda recta. El uniforme de camuflaje, enorme para su cuerpo, aún olía débilmente a la colonia de su padre. Ese aroma le arrancaba un nudo en el pecho, pero también le daba fuerza. Llevaba solo 2 meses en Lincoln High. La mudanza había sido inevitable cuando su madre se casó con Robert, un hombre tranquilo que trabajaba en seguros. Atrás quedaba el pueblo donde cada esquina sangraba recuerdos de David Chan. Empezar en un nuevo instituto en el último curso era entrar a una película ya empezada. Los papeles estaban repartidos, los grupos cerrados. Ella había planeado pasar inadvertida. Hoy no. Hoy era el aniversario del peor día de su vida, y llevar el uniforme de su padre era su único ritual. En el pasillo principal, donde su taquilla quedaba como un escaparate ante todo el mundo, un papel le esperaba pegado con cinta. G.I. Jane quiere atención, en letras gruesas y sucias. Lo arrancó con rabia, lo arrugó en el puño y giró la combinación de la cerradura con dedos húmedos de sudor. Bonito disfraz, dijo detrás de ella Ashley Kim, compañera de historia. Zoe apenas levantó la vista. Algo así susurró, con la voz medida para que no se quebrara. La primera campana sonó y se dirigió a clase. En el espejo dentro de su taquilla, las chapas de identificación de su padre brillaban bajo el cuello de la camisa. Por un instante creyó verlo detrás, mano en su hombro, diciéndole que aguantara erguida. En química, su refugio habitual, la emboscada llegó disfrazada de chiste. Tyler Brooks se levantó, fingiendo ir a sacar punta al lápiz, y con un golpe de brazo tiró sus libros al suelo. Ups, boom, kaboom, imitó explosiones con las manos. La clase contuvo la risa a duras penas. Él se agachó fingiendo ayudar, pero empujó un lápiz más lejos con la punta del zapato. Cuidado, soldado, no vayas a pedir un ataque aéreo aquí. Zoe recogió todo con movimientos tensos. Retaliar sería echar gasolina al fuego. Así que aguantó. Pero cada susurro en ese aula era un corte fino, invisible, que se acumulaba. En el almuerzo eligió la esquina más apartada de la cafetería. Allí la encontró Madison, con Brittany y Chloe como escoltas. Se sentaron sin permiso. Entendemos que quieras ir de dura, pero este numerito está pasado, dijo Madison, modulando la voz para que todo el comedor la oyera. Podríamos llevarte a comprar ropa de verdad, añadió Brittany, con risa de vidrio roto. Chloe remató, haces que todos se sientan incómodos. Zoe sintió como la furia le trepaba desde el estómago. Se levantó despacio, las patas de la silla chirriando contra el suelo. No tenéis idea de lo que habláis, dijo, la voz afilada, peligrosa. Oh, por favor, respondió Madison con un gesto desdeñoso. ¿Qué harás? ¿Llamar a tu papi para que venga a salvarte? El golpe fue directo al centro de su pecho. Estaba a punto de responder cuando el edificio entero tembló. Un rugido lejano creció hasta convertirse en un trueno mecánico que hizo vibrar los ventanales. Los alumnos dejaron caer las bandejas. Algunos se agacharon. Una sombra gigantesca cubrió la cafetería. A través del cristal, un helicóptero Black Hawk descendía sobre el campo de fútbol, el fuselaje verde oliva destellando al sol. Los móviles se alzaron como un bosque de antenas. El aparato giró con precisión militar, levantando un torbellino de polvo. El director Williams habló por megafonía, la voz tensa. Zoe Chan, por favor, acuda a la oficina principal inmediatamente. Todas las miradas se clavaron en ella. Las risas de la mañana se disolvieron en un silencio espeso. Madison se quedó pálida. Tyler tragó saliva. Zoe, con el corazón golpeando como tambor, empezó a caminar. Los pasillos se abrieron a su paso, las botas resonando con un peso nuevo. Desde la ventana de la oficina, alcanzó a ver a las figuras uniformadas descendiendo del helicóptero. Reconoció al instante a la mujer alta de cabello plateado bajo la gorra, la coronel Sarah Mitchell.
La misma que 3 años atrás había llevado a su casa la noticia que la destrozó. Michelle estaba allí. Y traía algo que podía cambiarlo todo. El campo de fútbol de Lincoln High parecía un escenario de otra vida. El Black Hawk reposaba como un gigante dormido en la línea de las 50 yardas, sus rotores aún girando con inercia. Alrededor, una formación impecable de soldados con uniformes de gala esperaban órdenes, el brillo del latón y las condecoraciones arrancando destellos bajo el sol. El director Williams, normalmente erguido y seguro, se veía pequeño al lado de la coronel Sarah Mitchell. Ella mantenía el mentón alto, la espalda recta, y esa mirada de quien ha dado órdenes en zonas donde la vida se mide en segundos. Su sola presencia imponía un silencio reverente. Las puertas del edificio se abrieron. Zoe avanzaba flanqueada por 2 oficiales jóvenes, los zapatos de charol golpeando el pavimento con una cadencia perfecta. El pasillo humano que se había formado en la grada y sobre el césped la observaba en un silencio tenso. Cada paso borraba un poco más la imagen de la chica rara en uniforme y la sustituía por algo que nadie sabía cómo nombrar. Madison estaba clavada junto a las gradas, con los ojos fijos en Zoe como si intentara descifrar una lengua extranjera. La frase «vas a llamar a tu papi» se repetía en su mente como un eco envenenado. Tyler, a su lado, parecía enfermo. Zoe llegó hasta la coronel. Esta la recibió con un leve asentimiento y un destello de algo que solo podía ser orgullo. Tomó un micrófono portátil y su voz llenó todo el campo. Alumnos y personal del Instituto Lincoln comenzó con un timbre firme. Hace 3 años, el 15 de octubre, el sargento de Estado Mayor David Chun hizo el sacrificio supremo sirviendo a su país en Afganistán. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Mitchell continuó, su tono ganando peso con cada palabra. Murió salvando a 12 miembros de su unidad cuando su convoy fue emboscado cerca de Kandahar. El sargento Chun abandonó la relativa seguridad de su vehículo blindado para establecer un enlace de comunicaciones que trajo rescate a sus compañeros atrapados. Fue abatido por fuego de francotirador mientras cumplía esa misión. Zoe escuchaba inmóvil, las lágrimas ya marcando caminos en su rostro. Sabía cada detalle de esa historia, pero oírla ante 2000 testigos la arrancaba de su silencio forzado. Su hija, Zoe Chan, la coronel señaló hacia ella, ha honrado su memoria cada año en esta fecha vistiendo su uniforme, sin buscar atención, solo recordando a un padre que dio su vida por algo más grande que él mismo. Un silencio absoluto cubrió el campo. Hasta los más cínicos se mantenían serios, atrapados en el momento. La coronel abrió un estuche de madera que un asistente sostenía. Extrajo una bandera doblada con precisión ceremonial. Esta bandera ondeó sobre la base donde el sargento Chun sirvió y murió. Fue bajada a media asta en su honor. Colocó la bandera en las manos temblorosas de Zoe. El peso era extraño, ligero y al mismo tiempo imposible de sostener sin que se le encogiera el pecho. Luego, Mitchell abrió una caja más pequeña. Dentro, el brillo de la medalla de honor captó el sol como si tuviera luz propia. El más alto reconocimiento militar de nuestra nación, otorgado póstumamente al sargento de Estado Mayor David Chan por su heroísmo y sacrificio extraordinarios. El aplauso estalló como un oleaje. No era el aplauso superficial de un acto escolar, era profundo, sincero, cargado de respeto. Muchos se limpiaban los ojos sin pudor. La coronel fijó la medalla en el uniforme de Zoe y se inclinó para susurrarle. Estaría tan orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Su valor vive en ti. La multitud guardó un minuto de silencio. El viento jugaba con el césped artificial, y en ese instante Lincoln High parecía otro lugar, suspendido en una calma solemne. Cuando terminó, Tyler fue el primero en acercarse. Tenía los ojos rojos, la voz rota. Lo siento. Tu padre era un héroe. No lo sabía, lo que dije, lo que hice. Lo era, respondió Zoe, con un hilo de voz. Y ahora sabes por qué llevo este uniforme. Madison llegó después. Su seguridad habitual se había evaporado. Zoe, las palabras se le atascaban. Dije cosas horribles. No preguntaste, contestó Zoe, sin rabia, solo con una tristeza tranquila. Viste algo diferente y decidiste que era un blanco. Quizá la próxima vez pienses antes de herir a alguien. El helicóptero comenzó a rugir de nuevo, levantando polvo en espirales. La gente comprendía que había sido testigo de algo que recordaría siempre. La chica en camuflaje ya no era un chiste, sino un recordatorio vivo de que cada persona lleva una historia, y algunas valen más que cualquier jerarquía escolar. Zoe permaneció en el campo mucho después de que el Black Hawk desapareciera en el cielo, aferrando la medalla de su padre.
sintiéndolo tan cerca como el último día que lo vio. Y supo que, desde ese momento, cada vez que vistiera su uniforme sería con un respeto que todo Lincoln High ahora compartía. El lunes siguiente amaneció con un cielo gris, pero en Lincoln High el aire estaba cargado de un silencio extraño, como si todo el edificio contuviera la respiración. Zoe entró por la misma puerta donde una semana antes la habían recibido con burlas. Esta vez, las miradas que la seguían eran diferentes. No había risas sofocadas ni teléfonos levantados para ridiculizarla. Había respeto, curiosidad, y en algunos casos, vergüenza. No llevaba el uniforme de su padre. Lo había guardado con cuidado la noche anterior, junto a la bandera y la medalla, como si fueran reliquias. Vestía ropa sencilla, pero caminaba erguida. Y aunque su paso era el mismo, la percepción había cambiado. La chica invisible que quería pasar desapercibida ya no existía. A primera hora, en historia, el profesor la llamó al final de la clase. Zoe, ¿podrías quedarte un momento? Su voz era amable, casi solemne. Cuando los demás salieron, él se acercó. Quiero decirte que tu padre, que lo que hizo, tragó saliva. Mi hermano estuvo en Kandahar aquel año. Puede que tu padre haya salvado su vida. Ella lo miró sin saber qué responder. Gracias, dijo al final, sintiendo que la palabra se quedaba corta. En el pasillo, Tyler Box le esperaba. No era el chico ruidoso que interrumpía clases con bromas pesadas. Llevaba las manos en los bolsillos, los hombros caídos. He estado pensando en lo que pasó. No voy a pedir que me perdones, pero voy a demostrar que lo siento. Zoe arqueó una ceja. ¿Y cómo planeas hacer eso? Lo verás, respondió, y se fue antes de que pudiera insistir. En el almuerzo, el cambio era palpable. El rincón donde solía aislarse estaba ocupado por un grupo de estudiantes de primer año, y antes de que pudiera buscar otra mesa, una voz la llamó. Zoe, aquí. Era Ashley Kim, sentada con un par de chicas de teatro. Había un espacio vacío junto a ellas. Aceptó sin pensarlo demasiado. Las miradas se clavaron igual que antes, pero esta vez no con la intención de empujarla al borde, sino como si quisieran ver qué haría la chica que había detenido un instituto entero. Fue entonces cuando Madison entró en la cafetería. Por primera vez no caminaba como si el suelo le perteneciera. Sus pasos eran cortos, y en su rostro había algo que nunca le había visto, inseguridad. Se acercó a la mesa de Zoe. Necesito hablar contigo, dijo, ignorando las decenas de oídos atentos alrededor. Habla aquí, contestó Zoe, cruzando los brazos. Madison tragó saliva. No sé cómo borrar lo que dije, pero quiero arreglarlo. Zoe la observó en silencio. No vio el brillo de burla habitual, ni la postura arrogante. Pero tampoco era ingenua. Las palabras no se borran, Madison. Se superan o se arrastran siempre. Depende de ti. Madison asintió despacio, como si masticara esa verdad. Lo entiendo. La tarde transcurrió sin incidentes, hasta que en la última clase, un estruendo metálico interrumpió la explicación. Todos miraron hacia la ventana. En el aparcamiento, un grupo de estudiantes rodeaba algo. Los murmullos se aceleraron. Zoe salió al pasillo y vio a Jake Moesen, el quarterback, golpeando la puerta de un coche viejo. A su lado, dos de sus compañeros reían. Vamos, soldadita, no ibas a defender el honor, gritó uno. El coche era de Tyler. Y el parabrisas estaba roto. Zoe sintió un calor subirle por el cuello. No pensó en reputaciones ni en jerarquías. Caminó hacia ellos, y su voz salió como un disparo. Apártate del coche. Jake se giró, sonriendo con sorna. ¿Y si no? El grupo alrededor se abrió un poco, expectante. Zoe dio un paso más. Entonces sabrás lo que es enfrentarte a alguien que no juega a las mismas reglas que tú. Algo en su tono, frío y preciso, hizo que Jake dudara un instante. Fue suficiente para que Tyler llegara corriendo, empujando a uno de los cómplices y colocándose frente a su coche. Toca el coche otra vez y te juro que te arrepentirás, dijo Tyler, con una firmeza que pocos le habían visto. El momento se rompió cuando un profesor salió del edificio, gritando nombres y ordenando dispersarse. Pero la semilla estaba plantada, las líneas de poder en Lincoln High ya no eran las mismas. Esa noche, Zoe se sentó en su habitación, la bandera sobre su regazo. Recordó las palabras de la coronel Mitchell y la mirada de los estudiantes cuando la historia de su padre salió a la luz. Sabía que aquello no era el final de nada. Era el principio de algo mucho más grande, y todavía no tenía claro si estaba preparada. Pero una cosa era segura, no pensaba volver a agachar la cabeza. El martes comenzó con una tensión invisible.
No había helicópteros ni discursos, pero se respiraba algo en los pasillos, como electricidad antes de una tormenta. El episodio del aparcamiento se había extendido por todo el instituto. Algunos lo contaban como una anécdota de valentía de Tyler y Zoe, otros como el primer golpe en una guerra abierta contra Jake Morrison y su círculo. En la primera clase, Zoe notó que varios compañeros la miraban con una mezcla de respeto y expectación, como si esperaran que ella diera el siguiente paso. Pero ella no buscaba protagonismo, solo un mínimo de justicia. En el descanso, Tyler la alcanzó en el pasillo. He hablado con el entrenador, dijo en voz baja. Sabe lo del coche. No piensa en cubrirlos. ¿Y crees que eso será suficiente?, preguntó Zoe. Tyler la miró con una media sonrisa amarga. No, pero es un comienzo. Al mediodía, en la cafetería, Jake y sus dos cómplices entraron como si nada hubiera pasado. Reían, chocaban las manos, y lanzaban miradas de provocación hacia la mesa donde Zoe y Tyler almorzaban junto a Ashley y otros. Fue entonces cuando Madison se levantó de su lugar habitual y cruzó todo el comedor. Se detuvo frente a Jake, la voz alta y clara. ¿Tienes algo más que romper, o ya terminaste? El comedor entero enmudeció. Jake la miró con incredulidad. ¿Y a ti quién te metió en esto? Yo me metí, respondió ella. Porque estoy cansada de ver siempre lo mismo. Zoe observaba la escena sin intervenir. Había algo extraño en ver a Madison, la misma que días atrás había sido la reina de las burlas, enfrentarse a su propio aliado social. Jake soltó una carcajada, pero era forzada. No necesito tu aprobación, Torres. No la tienes, replicó ella. Ni la mía, ni la de mucha gente más. La tensión se cortaba como alambre estirado. Finalmente, Jake dio media vuelta, soltando un insulto por lo bajo, y se fue con los suyos. El murmullo se encendió en segundos. Ashley se inclinó hacia Zoe. Creo que acaba de empezar algo que no va a parar. Por la tarde, en educación física, la profesora anunció ejercicios de equipo. Zoe y Jake quedaron asignados al mismo grupo. El partido de baloncesto comenzó, pero cada pase, cada movimiento, era un pulso silencioso. Jake intentó bloquearla de forma agresiva. Ella esquivó y anotó con un movimiento limpio. Él apretó la mandíbula, y en la siguiente jugada la empujó con el hombro. Zoe cayó al suelo, pero se levantó sin decir nada. Solo lo miró a los ojos. Esa mirada, fría y firme, hizo que Jake apartara la vista. Cuando el silbato final sonó, Tyler se acercó. No le diste el gusto. Eso le va a doler más que cualquier golpe. De regreso a casa, Zoe encontró a su madre en la cocina, preparando té. Llamó la coronel Mitchell, dijo ella, con un brillo extraño en la mirada. Quiere verte este fin de semana. Dice que tiene algo importante que entregarte. Zoe sintió que la calma que había intentado reconstruir se tambaleaba. Si Mitchell decía que era importante, no sería un simple recuerdo. Esa noche, se quedó despierta mirando la medalla y la bandera en su escritorio. Sabía que el instituto era solo una parte de lo que estaba viviendo. Había un hilo que unía todo, su padre, su legado, y ahora, algo más que estaba a punto de descubrir. Y en el fondo, presentía que lo que Mitchell traía podría no solo cambiarla a ella, sino también encender una chispa que otros intentarían apagar. El sábado por la mañana, el barrio estaba envuelto en una calma doméstica. Sin embargo, frente a la casa de Zoe, un vehículo militar negro con placas oficiales rompía la rutina. La coronel Sarah Mitchell descendió del asiento trasero, impecable como siempre, acompañada por un joven teniente que cargaba un maletín metálico. Zoe abrió la puerta antes de que tocaran. Pase, coronel. En la sala, la coronel observó las paredes con fotografías familiares, deteniéndose unos segundos ante una imagen de David Chan sosteniendo a una Zoe de 6 años. Su voz se suavizó. Se parece a ti cuando sonríes. Se sentaron. El teniente colocó el maletín sobre la mesa y lo abrió con un clic preciso. Dentro había una carpeta sellada, un sobre grueso y una pequeña caja de madera oscura. Zoe, dijo Mitchell, apoyando las manos sobre la mesa. Tu padre dejó instrucciones específicas para que recibieras esto cuando cumplieras la mayoría de edad o cuando yo considerara que estabas preparada. Ese momento ha llegado. Zoe sintió un nudo en el estómago. La coronel le pasó primero la carpeta. Dentro había informes, cartas, y una hoja manuscrita con la letra firme de su padre. No puedo contarte todo, advirtió Mitchell, pero sí puedo decirte que tu padre no solo era un héroe en combate. Formaba parte de una unidad especial encargada de operaciones que nunca saldrán en los noticieros. Y en una de esas misiones,
Encontró algo que cambió por completo la naturaleza de su trabajo. Zoe frunció el ceño. ¿Qué tipo de algo? Información. Evidencia. Mecho la miró a los ojos. Personas muy poderosas no querían que saliera a la luz. Le entregó la caja de madera. Zoe la abrió lentamente. Dentro, un colgante metálico con una insignia que no reconocía y una memoria USB en un estuche sellado. Él quería que esto estuviera a salvo. Y ahora, te corresponde decidir qué hacer con ello. Zoe acarició el colgante, sintiendo el peso frío contra sus dedos. ¿Por qué ahora? Porque en las últimas semanas ha habido movimientos. Gente que estuvo implicada en aquella misión está desapareciendo. Creo que vendrán a buscarte. El silencio llenó la sala como una amenaza invisible. ¿Vendrán aquí?, preguntó la madre de Zoe desde la cocina, con la voz temblorosa. Haré lo posible para que no pase, respondió Mecho, pero debes estar preparada. Y no confíes en cualquiera, ni siquiera en algunos que dicen estar de tu lado. Después de que la coronel se marchara, Zoe pasó horas sola en su habitación, con la carpeta abierta sobre la cama. Las cartas de su padre hablaban de orgullo, de deber, pero también de advertencias veladas. Una frase subrayada le heló la sangre: si estás leyendo esto, es porque mi lucha ahora es tuya. El lunes, cuando volvió al instituto, las miradas seguían siendo distintas, pero ahora ella las sentía como un ruido de fondo irrelevante. Lo único que importaba era lo que llevaba escondido en su mochila, la caja de madera y la memoria. En la segunda clase, Heather le pasó una nota: sé que algo pasa. Si necesitas ayuda, dilo. Ella levantó la vista, dudando un segundo. Luego escribió: tal vez la necesite antes de lo que crees. No sabía que en ese mismo momento, en un coche estacionado a 2 calles del instituto, 2 hombres con gafas oscuras y trajes idénticos observaban la entrada, una fotografía de Zoe en el asiento entre ellos. Y uno de ellos dijo: objetivo localizado. El martes amaneció con una luz blanquecina que parecía filtrar los colores del mundo. Desde su ventana, Zoe vio un sedán negro estacionado en la esquina, demasiado elegante para pertenecer a alguien del vecindario. No se movió en toda la mañana. En el instituto, la rutina parecía normal, pero Zoe sentía cada paso como si caminara sobre hielo fino. La caja de madera y la memoria USB estaban escondidas en un compartimento secreto de su mochila, siempre cerca. Sabía que si las dejaba en casa, corría un riesgo mayor. En el pasillo principal, Tyler la interceptó. Anoche vi un coche merodeando por tu calle, dijo en voz baja. No era de aquí. Zoe asintió. Lo vi esta mañana. ¿Quieres que lo siga?, preguntó él. No. Si nos están observando, tenemos que actuar como si no lo supiéramos. En la tercera clase, Madison se acercó. Necesito saber qué está pasando. Zoe la miró, calibrando si confiar en ella. No es algo que puedas publicar en tus redes. No es para eso, insistió Madison. Solo, creo que me lo debes después de cómo me comporté. Zoe suspiró. No te debo nada, pero quizá me sirva tener a alguien que la gente no sospeche que está de mi lado. El recreo llegó, y con él, un detalle inquietante. 2 hombres de traje, desconocidos, estaban apoyados junto a la entrada principal, fingiendo hablar por teléfono. No parecían padres ni proveedores. ¿Los ves?, murmuró Ashley desde su mesa. Sí. Y no son de aquí, respondió Zoe. En el almuerzo, uno de ellos entró en la cafetería y se dirigió al director Williams. No parecían conversar. Más bien, Williams asentía con una rigidez poco habitual. Segundos después, la voz del director sonó por el altavoz. Zoe-chan, acuda a la oficina principal inmediatamente. El comedor entero la miró. No era como la vez del helicóptero. Ahora había una tensión espesa, como si todos supieran que algo estaba mal. Tyler se levantó. No vaya sola. Pero Zoe ya estaba caminando. No podía mostrar miedo. Al llegar, encontró a los 2 hombres. Señorita Chun, dijo el más alto, mostrando una credencial que apenas pudo leer. Necesitamos que nos acompañe para hacerle unas preguntas sobre asuntos de seguridad nacional. Si son asuntos de seguridad nacional, la coronel Mecho debe estar presente, replicó ella. El segundo hombre sonrió sin humor. La coronel Mecho no tiene autoridad aquí. Zoe se dio cuenta de que, si salía con ellos, no volvería a entrar. La puerta de la oficina estaba abierta, y en el pasillo vio una silueta familiar, Madison, con el móvil en la mano, grabando discretamente. No iré a ninguna parte, dijo Zoe, sin mi abogado y sin notificar a mi familia. El más alto dio un paso hacia ella. En ese momento,
Tyler irrumpió con el entrenador de baloncesto detrás. ¿Pasa algo?, preguntó el entrenador con voz firme. Los hombres se miraron, evaluando. Finalmente, el alto sacó una tarjeta y la dejó sobre el escritorio. Nos volveremos a ver, señorita Chun. Cuando se fueron, Madison se acercó. Lo grabé todo. Si intentan algo, no será en silencio. Zoe sintió una mezcla extraña de gratitud y vértigo. La advertencia de Mecho resonaba en su cabeza: no confíes en cualquiera. Pero ahora entendía otra cosa: tampoco podía enfrentar esto sola. Al salir de la oficina, el sedán negro ya no estaba en la esquina. El aire parecía más pesado, como si una cuenta atrás invisible hubiera comenzado, y Zoe supo que el legado de su padre acababa de dejar de ser una memoria sagrada para convertirse en una línea de batalla.